Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nuevo programa de Hablemos Claro, este espacio que tenemos aquí en Canal 7 para dialogar sobre temas importantes con los protagonistas de nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de economía y de un tema que está muy en boga últimamente, es una preocupación grande que crece, que es la cantidad de gente que está endeudada, que saca créditos para pagar otros créditos, que se endeuda con los bancos, que paga el mínimo de la tarjeta, que está endeudada con las billeteras virtuales. Y nos visita el economista Fernando Spoliansky. Fernando, bienvenido, gracias por estar acá. Ya has estado otras veces, cada vez que hay una crisis recurrimos a vos, ¿no? Y ahora hay algo que es un tema muy puntual, que habla mucho la gente de este tema y que parece que alcanza a muchísimas personas en la Argentina, ¿no? El tema de endeudarse, de vivir endeudado, pero muy endeudado, ¿no? Así es. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, Nico. Es cierto, Argentina atraviesa una situación compleja en cuanto al endeudamiento de las familias, de las personas y la morosidad que se ha generado en el último tiempo. Esto tiene una cuestión de fondo, porque el endeudamiento y la morosidad son la consecuencia de, no es el problema en sí mismo, sino que es la consecuencia de tener una pérdida del poder adquisitivo muy significativo en los últimos 2 años y medio. Es decir, los salarios y las jubilaciones y los ingresos en general, monotributistas, pequeños comerciantes, cuentapropistas y demás, no han podido ganarle la inflación, ganar la carrera contra los precios de la economía. Entonces, los precios de la economía aumentaron mucho más que proporcionalmente que los ingresos de las personas. ¿Eso qué generó? Generó una pérdida del poder adquisitivo, generó que la gente no llegue a fin de mes y de esa forma entonces para tratar de cubrir ese bache que se produce entre que te quedás sin dinero y los días del mes que te quedan para volver a cobrar, apelar a la tarjeta de crédito, a la billetera virtual, algún tipo de endeudamiento en el sistema formal e informal del sistema financiero argentino. Eso obviamente con las altas tasas de interés como tenemos en nuestro país es muy riesgoso y ha generado un nivel de morosidad altísimo, cercano al 20% del sistema. El nivel de morosidad de un país cualquiera que tomemos, cualquier vecino nuestro de Sudamérica, es del orden del 4 al 5%. Eso sería normal, un índice normal. Ese es un índice normal de morosidad, es gente que se atrasa en el pago. Nosotros estamos 5 veces por encima de los niveles de morosidad promedio que hay en un sistema financiero. Eso tiene que ver con que a la gente no le alcanza, con que no llega a fin de mes, con que el dinero efectivamente no te alcanza para cubrir todos los gastos que vos tenés en bienes y en servicios, me refiero luz, gas, teléfono, agua, alquiler, comer, vestirse, esparcimiento, no te alcanza y entonces apelás a algún tipo de endeudamiento. Cuando, claro, querés pagar el endeudamiento que tenés, sea si pagaste el mínimo de la tarjeta de crédito, se te acumuló el otro mes, lo que ocurre es que las altas tasas de interés, esa deuda que era pequeñita, se te va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, producto de la aplicación de los intereses. Cuando te querés acordar, tenés un lío bárbaro y no podés pagar absolutamente nada. Hoy es normal que la gente utilice la tarjeta de crédito para pagar en el supermercado y no a fin de mes, ¿no? Sino el 5, el 10, el 15. Exacto. Eso no se había visto antes. No se había visto antes y eso también es complejo, porque antes uno la tarjeta de crédito la utilizaba generalmente para comprar bienes durables, es decir, vos tenías que cambiar la heladera o el lavarropa porque se te había roto, lo tenías que cambiar y entonces sí, usabas la tarjeta de crédito, si conseguías cuotas sin interés mucho mejor, pero la utilizabas para bienes durables, es decir... Ni para ropa siquiera. Ni siquiera para ropa. Claro. Vos comprabas una heladera que te dura 4, 5 años, 6 años y la pagabas en un año. Entonces era una buena decisión desde el punto de vista financiero. Claro. Ahora vos estás financiando la compra del supermercado, del alimento, que se te va en el día o a los pocos días, pero te queda la deuda a 30 días cuando te llega el resumen. Y eso obviamente si encima pagás el mínimo, se te genera una situación muy, muy compleja. ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, vos ahí recién explicabas, ¿no? Sí. Esto de la inflación, de los intereses, pero ¿cómo llegamos? Porque pareciera que muchos se dieron cuenta de golpe, no podemos pagar la tarjeta, no podemos llegar a fin de mes, pero esto es un proceso, como vos decías, ¿no? Es un proceso que lleva ya por lo menos 2 años en la Argentina y tiene que ver con que los salarios, las jubilaciones y los ingresos en general de las personas se van ajustando por IPC. Habrás escuchado que la mayoría de los gremios, de los acuerdos salariales tienen que ver con el ajuste por IPC. Pero el IPC no representa el verdadero aumento del costo de vida de argentinas y argentinos, sino que es un promedio de una canasta de bienes y servicios. Ese promedio de una canasta de bienes y servicios da aproximadamente 1.9, 2%
ingreso mensual, pero los salarios no aumentan en la misma proporción que los precios. Entonces, a vos te aumentan el 1,9, el 2, en el mejor de los casos, en el convenio colectivo que estés, pero claro, la inflación va mucho por encima, mucho por arriba de ese número. Entonces, la luz aumentó mucho más, el gas aumentó más, los alquileres aumentaron más, el combustible aumentó mucho más. Entonces, claro, cuando vos haces la cuenta en un periodo determinado, supongamos un año, resulta que los bienes que vos utilizás en tu propia canasta todos los meses aumentaron mucho más que lo que te aumentó tu salario, claro, o tus ingresos. Exacto, ¿no? Ni que hablar de las jubilaciones. Entonces, claro, vos vas acumulando esa situación y te vas endeudando de a poco. Los primeros meses no lo notás, porque seguramente habrás apelado a algún familiar o algún amigo o algo, después la tarjeta y la vas piloteando, pero después se te hace una bola enorme porque el costo del dinero, que es la famosa tasa de interés, es muy alta en nuestro país. Entonces, una deuda chiquitita que vos tenés de capital, producto de ponerle los intereses adentro, se te hace una bola enorme. Sí, yo pensaba en la inflación interanual, ¿no? Si tomamos un año atrás, estamos hablando del 30 y pico por ciento. 33%. El ejercicio simple es, tu sueldo no aumentó el 30 y pico por ciento en un año, de un año atrás en adelante, ¿no? Exacto. Y los productos aumentaron más del 33%. Aumentaron mucho más, sobre todo considerando la canasta que uno utiliza. Claro. El IPC es un promedio de una canasta de bienes y servicios, que encima esa canasta está muy desactualizada en nuestro país porque es del año 2004. Imagínate, pasaron 22 años. En esa canasta hay bienes y servicios que ya no existen más. Por ejemplo, alquiler de videoclubes. Claro. Entonces, claro, el promedio te lo bajan porque esos bienes no existen más, pero en la canasta que utilizamos nosotros ahora es mucho más actualizada y obviamente aumenta mucho más. Por otra parte, los servicios, la luz, el gas, el teléfono, el agua, hoy impactan mucho más en los ingresos de una familia que lo que impactaban hace algunos años atrás. Entonces, claro, entre alquileres y servicios vos ya cubrís prácticamente el 70% de tus ingresos. Claro. El resto te queda para alimentarte, para comprarte ropa, para otras cosas. Como no te alcanza, no te alcanza, apelas a la tarjeta o a la billetera virtual, que con un clic es muy fácil obtenerlo. Diste en un tema que es muy bueno para hablar, que es el tema de las billeteras virtuales. En un momento parecía que llegaron para solucionarnos la vida, que era más cómodo que usar efectivo, que usar la tarjeta de débito, y ahora nos estamos dando cuenta de que en realidad la mayoría tiene una deuda importante con las billeteras virtuales, ¿no? ¿Cómo se llega también a ese punto de las billeteras virtuales? La billetera tiene efectivamente, como decís, la facilidad del clic, ¿no? Uno en un clic automáticamente no solo paga, sino que también transfiere dinero y te haces de un crédito que te aparece ahí como dinero disponible. En un clic vos lo tenés acreditado, es muy fácil, pero después hay que pagarlo. Y el interés que tienen las billeteras virtuales es mucho más alto que el del sistema financiero tradicional, es decir, de un banco, por ejemplo. ¿Y esto por qué se da así? Eso es así porque no está regulado. Entonces, el Banco Central de la República Argentina es quien modera, quien regula de alguna manera y fija una tasa de interés que es referencial de los bancos comerciales, pero no así de las billeteras. Entonces, las billeteras establecen su propio interés, que es mucho más alto que el de un banco comercial cualquiera, porque no tienen regulación, no tienen arbitraje por parte del Estado. Ahora bien, esas billeteras virtuales obviamente se han impuesto a la sociedad por la facilidad que tienen, pero después hay que pagarlas, ¿no? Después te llega efectivamente la cuota y hay que pagarla. Sí, no es que te desconectás, porque veo que mucha gente incluso se borra, elimina elimino la cuenta y ya está, no me encuentra más, no es así. No es así para nada. Y te van a encontrar de alguna forma con algún tipo de contacto, probablemente hasta te judicialicen la deuda, y siempre hay que mirar muy bien, Nico, el costo financiero total. Eso es muy importante porque generalmente los bancos, las billeteras virtuales, publican el costo de la tasa de interés como TNA, que es la tasa nominal anual, pero eso no refleja el verdadero costo financiero total. Si ustedes observan la TNA, la tasa nominal anual, generalmente es, supongamos, en un banco entre un 35 y un 37%, pero el costo financiero total, que es lo que terminás pagando, duplica esa tasa nominal. Entonces siempre hay que mirar el costo financiero total, lo van a encontrar como CFT, y es muy importante mirar eso porque eso es el verdadero costo que vas a terminar pagando. Esto que estás contando forma parte de lo que se conoce o que se viene hablando últimamente como educación financiera, ¿no? Exactamente. ¿Nos falta educación financiera a los argentinos en general o nos estamos dando cuenta ahora que nos faltaba? Yo creo que sí,
que es indispensable. Yo creo que hay que darle a la escuela secundaria. Hoy cualquier chico tiene una billetera virtual, de 13, 14, 15 años tiene una billetera virtual y tiene que saber el costo que tiene tener una billetera virtual y las decisiones financieras que toma con ese celular, con ese teléfono, ¿no es cierto? Entonces, creo que es indispensable la educación financiera, sobre todo en un país como el nuestro, que antes la inflación del 200%, del 150%, es decir, inflaciones altísimas, cubrían toda la ineficiencia financiera. Así como los negocios cubrían la ineficiencia de tener stocks inmovilizados y los comercios compraban mercadería porque decían, no importa, compro ahora porque sé que mañana va a estar más caro. En los procesos de desinflación como el que está atravesando Argentina, todas esas ineficiencias salen a la luz. Si uno no toma una decisión financiera correcta en el momento correcto, es muy costoso. Entonces me parece que la educación financiera es fundamental. Hablaste de algo que es muy interesante, que es cómo entender la inflación, porque si mal no recuerdo nos quejábamos muchísimo de la inflación. Uno de los éxitos, en teoría, de la gestión de Milei durante los primeros años fue haber bajado muchísimo la inflación, pero ahora nos estamos dando cuenta que sin inflación, o esto que decíamos hace un ratito, que con una inflación que quizás sea irreal, tenemos inconvenientes de llegar a fin de mes. ¿Cómo tenemos que entender la inflación? ¿Era mala? ¿Era buena? ¿Tiene que haber algo? ¿No tiene que haber nada? ¿Cómo se entiende? ¿O pasa por otro lado? A ver, pasa por otro lado. La inflación siempre es mala. Es el peor de los impuestos que podemos tener en un país. Lo pagamos todos en igualdad de condiciones. Una persona que tiene mucho patrimonio, que tiene muchos ingresos, y una persona que es desocupada y no tiene ingresos. Lo pagamos todo igual. Es el peor de los impuestos que puede haber en un país. Así que la inflación siempre es mala. Ahora bien, lo que ocurre en nuestro país es que los ingresos han sido muy deteriorados, ¿no es cierto? Entonces, los ingresos deteriorados han producido una caída del consumo, una caída de la demanda. Y eso ha generado una caída de la actividad económica. Y una caída de la actividad económica genera que las empresas, las fábricas dejen de producir porque no hay demanda que compre los productos que uno vende. Entonces, eso empieza a generar problemas de empleo. Entonces, hay que una cadena. Es una cadena que hay que ser muy cuidadoso, muy criterioso y lograr el equilibrio. El equilibrio es cuando efectivamente un país crece con una determinada tasa, que puede ser un 2, 3, 4, 5%, una tasa razonable para el crecimiento de un país, y genera condiciones de mejorar el empleo, el salario, los ingresos, el consumo interno. Es decir, la economía es un sistema, Nico. Ese sistema tiene que estar en orden y es como si fuera un tablero de comando donde tenés un montón de palanquitas. Esas palanquitas tienen que estar ordenadas, todas. Las del consumo, la de los ingresos, la de la inversión, la del costo, todo tiene que estar ordenadito. Si hay algo desordenado, ahí empiezan los problemas. Argentina siempre tuvo un problema con la inflación. Sí. Pero claro, vos tenías un proceso inflacionario fuerte, emitías dinero, la gente ganaba más, tenía como una sensación de que, uy, bárbaro, me aumentaron el sueldo un montón, pero en realidad comprabas lo mismo, sí, ¿no? Entonces, esa carrera se iba como equiparando, nada más que en niveles nominales más altos. Quitado el efecto de la inflación, lo que hay que lograr es recuperar poder de compra, ingresos en términos reales. Es decir, que los ingresos de las familias superen un poquito el nivel de inflación para que tengan poder de compra. Claro. Si tienen poder de compra, salen y consumen y otra vez es un círculo virtuoso. Si la gente consume, hay más demanda, hay más producción de bienes y de servicios y eso genera un círculo virtuoso de la economía. Te vuelvo al tema de las tarjetas de crédito. Sí. ¿Por qué la gente no logra pagar el total, se acostumbra a pagar el mínimo? Esto después es muy contraproducente. Sí. ¿Cómo es este círculo con las tarjetas de crédito? A ver, la gente no paga el total porque no puede. Porque no puede. No, definitivamente. Hoy 9 de cada 10 personas en la Argentina están endeudadas. Es tremendo ese dato. Eso es tremendo. El 90% de los argentinos. 90% de los argentinos tiene algún tipo de deuda dentro del sistema formal o del informal, pero 9 de cada 10, 90% están endeudados. No es que un día nos levantamos y dijimos, che, vamos a endeudarnos y no le vamos a pagar a nadie. Eso no existió. No se produjo eso. Lo que se produjo es efectivamente un estrangulamiento en el nivel de ingresos y de los costos de vida que tenemos en la Argentina reales. Claro. ¿No? Entonces, claro, la gente se encontró el primer mes un poquito, el segundo mes un poquito, fue acumulando en 2 años y medio, claro, una deuda que ya no la puede manejar. Por eso apeló las tarjetas de crédito. No es que un día se despertaron y dijeron, a ver, che, vamos a tarjetear todo y vemos mañana qué hacemos. No.
En realidad fueron cubriendo ese bache que se producía entre los ingresos que vos tenías y tu verdadero costo de vida. Te aumentaron los alquileres, te aumentaron la luz, el gas, el teléfono, el agua, te aumentaron los bienes en general que vos consumís, los remedios en el caso de los jubilados, lo que fuera, y llegó un momento que no lo pudiste cubrir con tus ingresos. Claro. Y entonces apelaste a el endeudamiento. Tarjeta de crédito, billetera virtual, le pediste prestado a alguien, te fuiste a una casa de crédito que hay en las distintas ciudades. Hay préstamos por día. Los comerciantes toman préstamos por día. Eso es terrible en un sistema informal, digamos, ¿no es cierto? Porque tiene consecuencias muy complejas para la actividad comercial. Tal cual. Hacemos una breve pausa y ya Sí, seguimos hablando del tema. Estamos con Fernando Spoliansky aquí en Hablemos Claro.